lo puedo cancelar. Vamos. Perfecto. Muy buenos días, integrantes de las comunidades universitarias, de los espacios de las instituciones de educación superior que el día de hoy nos acompañan. Me presento, soy la maestra Rocío Álvarez Miranda, coordinadora institucional de Equidad de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero también secretaria técnica de la Red de Igualdad entre los Géneros, Región Centro-Sur, a través de la cual se realiza este evento, como muchos otros que tienen el propósito de forma colaborativa, acercar a ustedes estos eventos de capacitación y sensibilización para que podamos transformar las relaciones al interior de nuestros espacios educativos, pero también con la finalidad de contribuir a transformar nuestras sociedades y nuestra masa crítica del estudiantado, del profesorado y del personal administrativo de todos los espacios que conforman la red de igualdad entre los géneros. La importancia de las redes nacionales es justamente el trabajo colaborativo y el resultado de estos esfuerzos que impulsan políticas nacionales educativas que transforman justamente las formas de ejecutar la educación, pero que además nos permiten garantizar la inclusión, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias por razones de género. El día de hoy continuaremos con un programa de capacitaciones sumamente importantes, en donde nos acompañan grandes especialistas de diversas universidades que aportarán sus conocimientos para que todos y todas nosotras y todes estemos en este tenor de sensibilizarnos y de cambiar nuestras perspectivas y estructuras mentales. A continuación, daré paso a la conferencia Masculinidades y Diversidad, que impartirá el maestro Carlos Martín Cedillo Garrido de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, de quien me voy a permitir en este momento leer la ficha curricular. El doctor Carlos Martín Cedillo Garrido es médico cirujano por la UNAM Iztacala, es médico del deporte por el Instituto Politécnico de Santo Tomás, tiene la maestría en sexología clínica por el especialista en sexología, educación sexual por el IMEXEX, maestro en ciencias de la educación por el ETAC, diplomante de suicidología y diplomante de tanatología. Está certificado además en suicidología, es certificado en suicidólogo, pertenece a la Red Mundial de Suicidólogos, pertenece también al Instituto Hispanoamericano de Suicidología del INHISAC. En su experiencia docente, ha sido profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México en CEU, Ciudad Universitaria, UAM, Catepec, impartiendo diversas cátedras en el área de psicología con una trayectoria de más de 23 años. Pero también es profesor del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es profesor del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es ponente de encuentros académicos nacionales e internacionales. Trabaja las áreas de investigación de tanatología, suicidio, diversidad sexual y género. Adicionalmente, ha participado en diversos colegios y asociaciones a los que pertenece, como el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquenses, el Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología AC, el Instituto Hispanoamericano de Suicidología como socio activo. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestro ponente magistral, a quien me da mucho gusto recibir en este contexto de redes nacionales. Bienvenido, maestro Carlos Martín Cedillo. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy, visibilizando un tema que sin duda alguna cada vez va recobrando más importancia, lo que es ser hombre y la diversidad. La diversidad entendida en diferentes enfoques, como estaremos desarrollando en la plática del día de hoy, y no a enfocarnos o abocarnos a un solo tipo, sino que habemos hombres diversos. A partir de esta diversidad, debemos de entender, comprender el porqué, el significado de la plática del día de hoy. Y sin más preámbulo, bueno, pues me voy a permitir compartir con ustedes pantalla para que podamos iniciar el día de hoy esta plática. Permítanme un momento. ¿Okay?
Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Y aquí entonces lo que vamos a comenzar a ver, primeramente, es ver cómo se aborda la masculinidad desde lo cultural, social, histórico y qué construcción se le ha dado a ser hombres. Y en este tenor, ser hombres diversos, donde estamos y que depende de dónde estamos viviendo nuestra realidad, porque en este contexto de ser hombre, actualmente, sí, se es hombre dependiendo de la cultura en que nos encontremos, dependiendo de la sociedad en la que nos estamos construyendo, ¿sí? Eso es ser hombre. Un ejemplo claro, hoy en la mañana que me levanto, veo una noticia en la cual en una isla de Perú dicen que el ser hombre en esa isla del Perú es el que mejor teje. El hombre que mejor teje los sombreritos típicos de la región, ¿sí? El que mejor teje, ese es el más hombre y no tiene nada que ver con fuerza, no tiene nada que ver con estatus económico, no tiene nada que ver con qué tan conquistador puede ser ese hombre. Ahí simple y sencillamente el que va a conquistar a una mujer es aquel hombre que sabe tejer perfectamente. Y entonces aquí está la primera parte de lo que estamos viendo. ¿Cómo me estoy construyendo yo, hombre, desde lo cultural, lo social y lo histórico? ¿Sí? Aquí es bien importante, porque el momento que nosotros estamos viviendo ahorita es precisamente empezar a deconstruirnos como hombres. Y cuando hablo de esta deconstrucción es tratar de ser más empático, tratar de poder entender las diversidades de cultura, de historia, de género que existe y cómo me estoy relacionando también con el género femenino, ¿sí? Ahora bien, la construcción de la masculinidad es un proceso complejo en el que se combinan poder, dolor y gozo. Ser hombre es eso, poder tener poder, pero también va a haber dolor y también va a haber gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cánones sociales son los que nos van marcando lo que es el estereotipo del hombre y en muchos de ellos es ser dominante, ser dominante. Muchas veces nos dicen, ser hombre es más fácil que ser mujer. ¿A cuántas y cuántos de los que están aquí yo les diría, realmente esto es cierto? ¿Realmente ser hombre es más fácil que ser mujer? Por esto que estamos hablando. Ok, puedo tener poder y puedo tener gozo, pero también tengo dolor. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo que me está a mí marcando lo que es ser hombre. Y cuando yo salgo de ese estereotipo, ¿qué es lo que sucede? En automático viene la norma para jalarme y decirme, ey, ¿a dónde vas? Espérate, tú tienes que estar aquí. Porque si sales, te estás convirtiendo en anormal. Y ahí entonces empieza el vigilar y castigar, que Foucault no lo menciona, ¿sí? Nosotros como sociedad somos policías. ¿Por qué? Porque nos estamos vigilando unos a otros. Y entonces en esta norma establecida, que es parte de la heteronormatividad entendida como la única opción que tenemos todos y todas, todes, de ser mujer, de ser hombre, y no te puedes mover de ahí. Entonces, en este sentido es lo que marcamos, cómo el dolor en un momento determinado puede hacerme encajar en algo que no es satisfactorio para mí, pero sin embargo debo de seguir en ese camino. Ahora bien, actualmente se cuestiona la presencia de un hombre universal que no puede actuar y variar de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, al contexto en el que se está desarrollando, ¿sí? En este sentido, entonces, es de donde debemos de partir. Actualmente, ¿qué es ser hombre? Simone de Beauvoir tiene una frase que a mí me encanta, que dice, no se nace mujer, se hace mujer. Y lo mismo para los hombres. Los hombres no nacemos hombres, nos hacemos hombres bajo esta construcción cultural, social, que se nos ha impuesto, que se nos ha vendido y que se nos ha dicho que es lo normal para poder estar encajando en la sociedad. Ahora bien, este concepto de masculinidad, ¿cómo lo podemos definir o qué es? Nos hablan mucho de la masculinidad, nos hablan mucho del ser hombre, de repente me dicen hay masculinidades alternativas, hay diversidad de masculinidades. ¿Qué es esto? Bueno, pues el concepto como tal es el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre de una sociedad determinada.
Y en todo momento yo me voy a estar refiriendo a la sociedad como tal, porque la sociedad es la que nos marca el canon, la sociedad es la que nos dice cuál es la norma bajo la que vamos a estar inmersas, mujeres, hombres, para a partir de ello poder actuar, para a partir de ello poder tener este rol que se me inculcó y que si yo salgo de él, la misma sociedad me va a castigar. ¿Sí? En nuestra sociedad, ¿sí? Aquí está lo que les decía, se piensa que es más fácil ser hombre que mujer. ¿Hasta qué punto realmente esto es cierto? Sí, sin duda alguna, por ser hombres, tenemos la facilidad a lo mejor de accesar a situaciones de la vida cotidiana más fácil que las mujeres, pero por otra parte también la cuota es muy alta, ¿sí? Porque estamos cayendo precisamente en estos estereotipos y roles de género de donde no se me permite moverme. Entonces, al estar dentro de esta norma, claro que causa dolor, el dolor que ya mencionaba anteriormente. Con esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la masculinidad surge de lo que es el patriarcado, y el patriarcado no es otra cosa más que un sistema familiar y social e ideológico con un fin político, en el que el hombre, a través de la fuerza, la presión directa, todos estos rituales, tradiciones o lo que sería dicho de otra manera, los estereotipos y los roles de género que se nos han impuesto como ley, ¿sí? Nos da paso a que ya sea una costumbre, a que se eduque a mujeres y a hombres de una manera determinada, ¿sí? Y a partir de ello, bueno, pues damos nosotros la interpretación de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, y en un momento determinado, cómo este tiene que someter a la mujer y a otros hombres que no están en el nivel en el que él está, ¿sí? Y aquí tendríamos un primer paso a poder entender por qué la homofobia que se tiene en la sociedad. Y entre hombres está muy acentuada y muy marcada esta homofobia, porque precisamente tiene que ver con esto, con el patriarcado, ¿sí? De qué manera me estoy viendo y me estoy percibiendo yo como hombre, ¿sí? Entonces tengo que estar en el mismo estatus de los demás para poder ser respetado, para poder ser valorado y ser visto, ¿sí? Como alguien con poder. No me puedo ver frágil, no me puedo ver débil, no me puedo ver afeminado, porque en ese momento surge la norma para castigar. Y aquí yo a muchas y muchos les digo, aquí hay de dos sopas, o le entras o viene la discriminación, viene la violencia, viene el rechazo. De ahí la importancia de que entendamos que hablar de diversidad es hablar de diferentes formas de pensamiento, de diferentes formas de construirnos como personas, haciendo a un lado el género, construirnos como personas y permitirnos fluir para en esa libertad en la que estamos, poder sentirnos satisfechos y poder decir soy hombre con estas características, soy mujer que vive en estas características. De esta manera, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la socialización sexista discrimina a las mujeres al mismo tiempo que limita a los hombres. Esto se legitimiza desde lo que es el patriarcado, ¿sí? La posición de poder que mencionaba yo al principio, y que al tener yo el poder como hombre me permite someter a otros hombres, someter a las mujeres, someter a los niños, a las niñas, ¿sí? Y esto es uno de los mandatos sociales que privilegian a los hombres. Por eso les decía, ok, podemos tener el privilegio en algunas cosas, pero en otras también nos sometemos. Y en una de ellas, tan simple y sencillo, el no poder manifestar y expresar mis emociones. Yo como hombre no puedo decir tengo miedo. Yo como hombre no puedo decir en este momento, en esta etapa de mi vida, me siento frágil, me siento vulnerable. No sé cómo resolver un conflicto, ¿sí? Y esto obviamente tiene una cuota desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Porque según las estadísticas, es más frecuente los infartos al corazón en los hombres que en las mujeres. Y esto tiene que ver precisamente con el nivel de estrés
con el nivel de tensión que muchas veces se manifiesta al no poder expresar y manifestar emociones. Aquí entonces está una parte de lo que vemos, que el ser hombre es una cuota muy alta. El ser hombre es una cuota muy alta. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que les estoy diciendo, desde lo que la norma me ha marcado ser hombre. Porque si en esta diversidad yo puedo entender que habemos hombres que nos podemos expresar de diferentes maneras y no por expresarme en un contexto determinado, de una manera de ser en mi personalidad, estoy perdiendo esta masculinidad, entenderíamos que podemos vivir de otra manera. Entenderíamos que podemos ser más empáticos entre hombres, que podemos ser empáticos con las mujeres y habría una construcción de nuestra sociedad muy distinta a como se vive actualmente. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esta es la socialización sexista. A partir de una vulva, a partir de un pene, es como empezamos a construir el género de las personas. Entonces, este sistema sexogenérico, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la mejor comprensión de la masculinidad, ya que hay que revisar conceptos clave para formar parte de la perspectiva de género, con el fin de lograr un entendimiento integral. Y aquí entonces yo voy a dar una serie de conceptos que es muy importante que los tengamos nosotros reconocidos e identificados. Muy probablemente para muchos de ustedes esto ya lo sepan, pero es como se está construyendo precisamente esta masculinidad y diversidad. Número 1, sexo. Implica las características físicas, biológicas, sexuales y hormonales de las personas. Yo digo, es un continuo, hagan de cuenta que es una recta numérica. Es una recta numérica. Y en los extremos se encuentran individuos reproductivamente complementarios. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista biológico, tenemos hembra, tenemos macho. Desde el punto de vista biológico, tenemos mujer y tenemos hombre. Que ellos están en esos extremos porque, a final de cuentas, es la única manera en cómo la especie se puede perpetuar, puede mantenerse. Pero entre el ser hombre y el ser mujer hay una escala de grises, una escala de colores, en donde la sexualidad se puede manifestar de diversas formas. Un ejemplo claro, por ejemplo, de la cuestión biológica, podríamos tener a las personas intersexuales, ¿sí? Que anteriormente eran llamados hermafroditas. Y en la especie humana, en nosotros los humanos, no puede existir la categoría hermafrodita. ¿Sí? Son personas intersexuales. ¿Por qué? Porque el concepto hermafrodita desde la cuestión biológica es aquel individuo o aquella especie que tiene la capacidad de poderse reproducir a sí misma. Entonces nosotros los seres humanos todavía no llegamos a ese nivel. Todavía no llegamos a ese nivel de podernos reproducir nosotros mismos. Entonces somos seres intersexuales, ¿sí? Y en esa intersexualidad también entra esta bronca de, bueno, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo vamos a educar? ¿Cómo lo vamos a formar? ¿A partir de qué visión? Si yo observo que hay algunos hospes, yo me refiero a órganos pélvicos externos o genitales, como comúnmente le llaman las personas, ambiguos, que no están bien definidos, que no están bien desarrollados. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que va a suceder con esta niña, con este niño, a partir de lo que estamos observando? ¿Por qué? Porque para nosotros es determinante los genitales. Vulva, pene, entonces este es niño, este es niña, y a partir de ahí le empezamos a construir el género, que es un problema actualmente muy grave, porque en México ya estamos empezando a hablar de los niños y niñas transgénero, ¿sí? Ya no tenemos la idea de que son niños mariconcitos, niñas marimachas, no. Una cosa es la identidad de género y otra cosa las preferencias genéricas. Las preferencias genéricas no se desarrollan hasta la etapa de la adolescencia. Y ahorita vamos a ver eso para que quede todavía más claro esto. Pero en ese sentido es muy importante que conozcamos. A nosotros se nos asigna el género a partir del sexo biológico observable. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, una vulva, un pene, entonces este lo vamos a educar como niño, lo vamos a educar como niño. Y ahí es donde surge todo este contexto
de las masculinidades y las feminidades. ¿Sí? Como sabemos, bueno, pues en el género, que es una construcción social, es histórica y cultural, y supone que puede ir variando y estar fija en un tiempo determinado. Y entonces, como me estoy educando y formando yo como hombre en este momento, a mi padre le tocó vivirlo de una manera completamente distinta a lo que yo estoy viviendo. Y si me voy todavía más atrás, me voy a encontrar que a mi abuelo le tocó vivir una circunstancia completamente distinta, ¿sí? Y yo en este momento, en la edad en la que tengo, me pongo a lavar trastes en mi casa, me pongo a hacer comida en mi casa, y puede estar mi papá en casa, puede estar mi mamá en casa, y les genera rareza que su hijo se ponga a lavar trastes y hacer comida, porque no lo educamos para eso. Yo no te eduqué para eso, y mi papá, eso no lo hacen los hombres. Tu mujer no tiene la capacidad de poderlo hacer. Entonces, ahí hay que educar, hay que transformar el pensamiento y decir que debe de haber algo que se llama corresponsabilidad familiar. ¿Qué es la corresponsabilidad familiar? Si yo estoy viviendo bajo un mismo techo con otro grupo de personas, es menester y obligación de cada uno de los miembros de esta familia mantener la limpieza, mantener el orden y el bienestar dentro de esta casa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos convivimos en ella. Al final de cuentas todos estamos interactuando. Y entonces, a partir de esto, no importa el género que tengas, no importa qué rol se supone que debes de desarrollar. Aquí es el bienestar o el fin común de todos los que estamos dentro de ella. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy yo cambiando mi perspectiva. Y no porque me ponga yo a hacer un arroz, y no porque me ponga yo a hacer un mole, ¿sí? Ya estoy adjudicándome o estoy sintiendo que soy mujer. Este concepto debe de cambiar completamente. ¿Sale pues? Entonces, vean la diferencia entre lo que es el sexo y vean la diferencia entre lo que es el género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de esto es como nosotros nos hemos construido, es donde surge la heteronorma. ¿Sí? La heteronorma es esta cuestión de que únicamente hay heterosexualidad y no puede haber identidades distintas ni preferencias genéricas a esta, porque entonces lo vamos a patologizar, como vamos a ver más adelante. De repente me adelanto un poquito, ¿eh? Ok. A partir de esto, ¿qué encontramos? Yo quiero hablarles un poquito sobre lo que es el estereotipo de género, el prejuicio de género y el rol de género, para que vayamos entendiendo cómo en las diversidades podemos rechazar algo que no está dentro de lo establecido. Así entonces, el estereotipo de género lo vamos a entender como todo este tipo de imágenes, ideas que son aceptadas por la sociedad, pero que puede variar de una sociedad a otra, de una cultura a otra. Y aquí se me viene a la mente, o por ejemplo ahorita, los escoceses. Los escoceses. Si ustedes se van a ver cuál es el vestuario o la indumentaria representativa de Escocia en mujeres y en hombres, así como aquí en México es el traje de charro con el sombrero, las botas y la mujer, el vestido de china poblana, allá vamos a encontrar que el traje regional, típico y cultural de ese país es el hombre con una falda. Y entonces falda, calcetines con unas bolitas alrededor, un saco. Y eso está visto normalmente. ¿Cuántas veces no hemos visto aquí a chicos que en su expresión de género se ponen una falda y en automático todos volteamos a ver o empezamos a señalar que la conducta que este chico está teniendo no es la adecuada, porque en la sociedad en la que él está no se permite que los hombres usemos faldas. Y si usas falda, algo raro hay en ti. En automático me vuelvo en anormal. ¿Sí? Entonces, este estereotipo de género van a ser todas esas ideas que son aceptadas como normales, que la sociedad no las juzga, ¿sí? Y entonces nos asumimos en ese nivel, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo. Las mujeres son débiles y suaves. Los hombres no tienen miedo. Y los hombres tenemos muchas veces miedo más de lo que se piensa. Pero no lo puedo manifestar. Porque entonces me voy a ser débil. Y si soy débil, probablemente tenga algo de feminidad. ¿Sí? Ahora bien, los prejuicios de género.
son los juicios o valores negativos que damos precisamente a los estereotipos, ¿sí? Y entonces aquí me encuentro con lo contrario, una mujer que sea independiente, una mujer que sea autosuficiente, una mujer que sea capaz de poder ser ella en libertad, en expresión y en forma, en automático volteamos a verla. ¿Y a esta qué le pasa? ¿Por qué se comporta de esta manera? Un ejemplo, ¿cuántas de nuestras compañeras universitarias que tienen una carrera profesional brillante se han realizado y se han profesionalizado acertadamente? Comienzan los comentarios. ¿Y para cuándo te vas a casar? Oye, ya tienes tantos años de edad, pues yo no veo que tengas hijos, como que ya le debes ir acelerando, ¿no? Y en la casa, ¿qué es lo que dicen los papás? Hijita, si no te vas a casar, por lo menos ten un hijo. Danos esa dicha de ser abuelos. A Chihuahua. Entonces ya no es mi propia realización y mi autosatisfacción, sino que tengo que complacer a otros para darles el gusto de que se sientan completos. Vean cómo aquí está tan marcados los prejuicios, ¿sí? Y lo que les decía, si yo como hombre me manifiesto con miedo, con debilidad, en automático soy catalogado como homosexual o afeminado, ¿sí? Aquí, ojo, la palabra homosexual se utiliza muchísimo desde un punto de vista científico. Entre psicólogos, psiquiatras, médicos, es el término que generalmente damos. Socialmente la construcción es ser gay, es ser lesbiana. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de una situación desde el punto de vista psiquiatras, psicólogos, médicos, nos referimos como homosexual femenino, homosexual masculino, y en automático entendemos que nos estamos refiriendo a una persona de ese género, masculino o femenino. Desde la construcción social es gay o lesbiana, para que no de repente digamos, ¿por qué hablas de homosexualidad en vez de referirte como gay o como lesbiana? En ese sentido, entonces lo que les digo, me puedo ver afeminado, ¿sí? En cuanto a los roles de género, bueno, pues son todas las funciones y tareas que me corresponden por el género que se me asignó a realizarlas y hacerlas. Entonces hay una diferencia entre el ser masculino y el ser femenina, ¿sí? Ya les había yo comentado, pues las mujeres deben de ser frágiles, deben de estar manifestando en todo momento sus tristezas, su angustia, y entre más débil sea la mujer, es más femenina, y entonces esto obviamente causa todavía mayor ternura, porque pobrecita es muy frágil, y entonces ella necesita de protección, y yo, hombre, que soy todo fuerte, todo varonil, y no tengo miedo a nada, estoy para protegerte y cobijarte, ¿sí? Y aquí tenemos la contraparte, los hombres valientes y que enfrentan cualquier cosa sin miedo, ¿sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque quiero que de aquí partamos que el hombre no puede verse afeminado. Porque en el momento en el que el hombre se ve afeminado desde estos estereotipos y roles de género que son miedo, que son debilidad, en automático tengo que ser discriminado, violentado para volver a entrar a la norma. Porque si no me jalan, yo me sigo de filo. Y entonces al rato, desde la construcción social, desde la ideología de género, al rato voy a ser una afeminado. Entonces, por eso era muy importante marcar estas diferencias de lo que socialmente se nos ha construido. Esto que hemos venido hablando entra dentro del modelo de la masculinidad hegemónica, entendida esta como algo que se aprende. La masculinidad, por eso les decía que me gustaba mucho la frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, no se nace hombre, se hace. Porque desde esta masculinidad hegemónica precisamente nos están marcando, ¿sí?, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Y aquí tenemos que la masculinidad se aprende como no feminidad, ¿sí? Donde en la diapositiva anterior nos decían, ¿sí?, ser femenina es ser frágil, es tener miedo, es no poderse expresar. Entonces tú, hombre, no lo puedes hacer porque tú eres lo contrario. Tú eres la fuerza, tú eres el sin miedo, tú eres el que va a decidir, tú eres el que va a controlar, tú eres el que va a castigar, ¿sí? Entonces, si yo,
hombre me veo femenino, entonces ya no soy hombre, estoy encajando en el patrón de, ¿sí? Y entonces lo rechazo para ser distinto a, ¿sí? Ahora bien, entonces, en la vida todas las mujeres son recordatorio de lo que hay que ser para ser macho. No debes de ser débil, no debes mostrar emociones, no debes de tener miedo, porque en automático te estás feminizando, y feminizando en esa parte de vulnerabilidad, en esa parte de fragilidad, en esa parte de no poder ser apto para competir con otros hombres. ¿Sí? Y esto entonces nos lleva ¿a qué? A que mantengamos precisamente esa división de género. Entonces así los hombres marcamos muchísimo más esta división de género que las mujeres. Las mujeres no marcan tan determinantemente que a lo mejor otro hombre conviva con ellas, interactúe con ellas. De hecho, muchas veces a mí como masculino me ha tocado estar con otras amigas y demás, y yo de repente les preparo el cafecito, de repente les pongo la charolita en la mesa con panecitos, galletitas. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué acomedido eres! Y yo me quedo, ¿qué tiene de bonito? ¿O qué tiene de acomedido? Es una atención en el sentido que estamos todos en esta mesa y todos queremos un café, todos queremos una galleta o un panecito. Por lo más certero creo yo que si yo tengo la facilidad de poderlo acercar, lo haga. Y esto no me tiene que hacer extraordinario. ¿Por qué? Porque es parte de la convivencia que estoy teniendo para con otras personas. Ahora bien, en la masculinidad hegemónica, los padres, ¿sí?, la estimulan mucho más que las madres. Y ahí es donde parte toda esta bronca. Entre hombres nos tenemos que estar reafirmando constantemente que somos hombres. ¿Sí? Entonces, si yo salgo de esa norma, en automático vuelvo a decirles, me jalan. Ey, ¿a dónde vas? Te estás viendo medio rarito. Y aquí no hay raritos. Aquí vemos puros machos. Y entonces ahí está el dolor. No poderme expresar realmente como soy, como siento. ¿Sí? Imagínense a mí en una escena en donde están todos mis cuates. Estamos echando nuestra chelita, estamos echando nuestro whisky, nuestro pulque, lo que ustedes quieran. Y de repente a mí me da hambre. Me meto a la cocina a preparar de comer y traigo a la mesa, en automático empieza la burla. Y esa es la norma. A través de la burla, no te voy a violentar porque eres mi cuate. Pero sí a través de la norma, de la burla, quiero que te des cuenta que estás saliendo de la norma. Y entonces, aunque yo tenga hambre, mejor me quedo aquí sentadito, sigo echándome alcoholito, porque en el momento en que yo decida hacer algo para mí e invitar a los demás, estoy saliendo de la norma, porque no es lo que el rol que se espera de mí. Entonces vean cómo nos estamos construyendo, cómo la heteronorma, cómo la masculinidad hegemónica se va imponiendo. Y entonces es algo que en automático tengo yo ya que asumir. ¿Sale pues? Ok. Entonces, aquí es donde viene nuevamente esto que yo les mencionaba de la masculinidad universal. Un hombre universal, ¿sí?, va a ser aquel hombre que es heterosexual 100%, exitoso, con un buen trabajo, una buena fuerza física, un alto estatus de poder adquisitivo, ¿sí?, demostrar liderazgo, siempre ser competente, ¿sí?, y ser una persona que responde al menor estímulo con violencia, con agresividad, ¿sí? Y muchas de estas veces ser una persona que abusa del poder por el simple hecho de ser hombre y nadie le puede reclamar. Por eso les decía yo que la diversidad en la masculinidad puede ser mucha, porque si hay un hombre con estas características, en automático va a querer también, aunque sean individuos de su mismo género, va a querer estar superior a ellos. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que muchas veces se dice el macho alfa. Yo voy a ser el que controla, yo voy a ser el que decide y yo voy a ser el que somete, el que abusa de otros, de otras, de otros. ¿Sí? Entonces así es como se conforma esta parte de la masculinidad hegemónica. Ahora bien,
se va a complementar menospreciando lo que hemos venido hablando, lo femenino. Entre más masculino me vea yo, más hombre me vea yo, estoy vendiendo que no soy absolutamente nada femenino y por tanto no ser femenino es lo que me da el valor para poder en un momento determinado pasar sobre otras, sobre otros. ¿Sí? Y eso es la masculinidad universal. Entonces muchos de los hombres estamos en esta construcción. Estamos en esta construcción de que en todo momento, a las 24 horas del día, me debo de ver masculino. En todo momento me debo de ver fuerte. Me debo de ver a la expectativa de que hay cualquier cosita que me hagan, responder con violencia, responder con agresividad. Así entonces vienen mis cuates a mi casa a verme. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? El trancazo, el abrazo, pero que se oiga cómo nos estamos golpeando, porque esa es la manera en que los hombres se saludan. ¿Sí? Yo tengo una costumbre muy marcada de llegar y abrazar a las personas. Y esta costumbre la hago inconscientemente. Yo llego y abrazo a las personas, pero tengo la costumbre de abrazar suavemente, sin importar el género, de abrazar suavemente y pegando a las personas hacia mí, de que sientan, me da gusto verte, estoy contigo, me siento feliz, ¿sí? Y al principio, cuando me conocen, hombres, ¿sí? Me han dicho, oye, cuando me saludes, no me saludes de esa manera. Salúdame de lejecitos. Sí, abrázame, pero de lejecitos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, es que eso se ve mal. Ah, bueno, entonces hay que interpretar que entre hombres no nos podemos abrazar excesivamente. Entre hombres no podemos tener contacto cara con cara o mejilla con mejilla, porque en ese momento somos catalogados como frágiles. Nos estamos afeminando. Y en los hombres la feminidad no puede existir. ¿Sí? Entonces, este estereotipo masculino, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a no mostrar las emociones, los afectos, ¿sí? Para protegernos, para seguirnos viendo valientes, agresivos, ¿sí? Y ejercer el dominio sobre las mujeres. Una mujer que manifieste lo que quiera, se quiere poner a llorar, se quiere abrazar y besar con sus amiguitas, que lo haga, pero yo, hombre, no lo puedo hacer. Yo, hombre, en todo momento me tengo que ver firme, agresivo, ¿sí? Y no manifestarme débil. Vean lo difícil, por eso les digo, vean lo difícil que es ser el dolor que implica ser hombre, ¿sí? A partir de ello, bueno, pues van a ver diferentes cuestiones hipersexuales, ¿sí? Que es precisamente este ejercicio del poder, principalmente sobre la mujer, y con los cuales estamos constantemente nosotros afirmándonos ante los demás, ¿sí? Y obviamente esta cuestión del dominio y control, y la virilidad, que es otro factor súper importante. Para ser todavía más hombre, todavía tengo que presumir que tengo a mi mujer y tengo a otras 3 más. Tengo que presumir que en mi lista de haberes tengo una gran cantidad de mujeres a las que he conquistado, con las que he estado, y entonces cuando yo voy pasando, sé que todas las mujeres voltean a verme porque dicen, wow, qué hombre, no seré guapo, pero mi virilidad y mi porte hace que las mujeres caigan. Entonces, cuando un hombre no tiene esos atributos, puede ser sometido por otros. Y entonces aquí no necesitamos que también, que necesariamente sea mujer. Tú simple y sencillamente sí eres hombre, pero no cumples con el estereotipo. No cumples con los cánones socialmente señalados. Entonces te tenemos que someter. Y es cuando viene esta cuestión de la violencia, de la discriminación, ¿sí? A marcar los estereotipos. No es lo mismo un hombre, muchos dicen, no es lo mismo un hombre de rancho que un hombre de ciudad, ¿sí? Hay diferencias y entonces también le vamos a dar valor, ¿sí? No es lo mismo un campesino que un hacendado. Y entonces sobre esto también se van marcando los patrones de la masculinidad. Yo, por ser el hacendado, tengo derecho a someterte a ti, aunque seas hombre. ¿Por qué? Porque no estás al mismo nivel que estoy yo. Y entonces ahí es donde viene este sometimiento del que hemos venido hablando. Ok. Quiero que observemos estas imágenes y que me digan ustedes qué observan en ellas.
¿Alguien que me pudiera decir qué observa en estas imágenes? ¿Qué les llamó la atención de estas imágenes? ¿Alguien que guste participar? ¿Nadie? Ok. Doctor, es que por ahí, bueno, hay una persona que tiene el micrófono cerrado, lo voy a intentar Ok. abrir. Es que les explico un poquito la dinámica a todos y todas las asistentes. Solamente se puede hacer la participación a través del chat, porque la mayoría de los micrófonos están silenciados por cuestiones de logística. Entonces, si quieren hacer la participación por el chat, las preguntas también al doctor, también lo podemos hacer. Ok, por el chat me parecería fabuloso qué es lo que van observando ustedes, qué es lo que van viendo, que la maestra nos haga el favor de comentarnos qué es lo que están escribiendo para que veamos, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Pues vemos a dos mujeres con un estereotipo, ¿sí? Que no les corresponde, ¿sí? Y a un hombre que también está con un estereotipo de feminidad. Los hombres no podemos hacer eso. Los hombres no nos podemos ver frágiles. ¿Y quién te dijo que no podemos tener esa capacidad también de poder ser sensibles y de poder manifestarnos a través del ballet, ¿sí? A través de la música? ¿Quién te lo dijo? ¿Y quién te dijo a ti que una mujer no es capaz de poder desarrollar habilidades y destrezas en el fútbol, en las carreras? Porque es la construcción de la heteronormatividad lo que nos dicta qué sí es permisible y qué no es permisible, qué es lo adecuado para el género femenino, qué es lo adecuado para el género masculino, ¿sí? Y a partir de ello construimos esta realidad. Por eso les decía, vean esta imagen, qué es lo que les llama la atención de ella, qué reflexionan de esta imagen. Pues. Maestro Carlos, si me permite leerle algunos comentarios. Aquí claro que Alexandra comenta que se rompen los estereotipos de género. Carlos Alfonso, deportes o actividades poco inusuales. Isabel Yajaira, veo deportistas sin estereotipos. Perfecto, bien, sí. Y esas son. ¿Cómo se rompen? Anonymous dice cómo se rompen los estereotipos. Perla Paola, en la imagen se muestran personas que hacen actividades muy diferentes a los hombres, a los estereotipos que socialmente es para hombres o mujeres. Gracias, perfecto, exactamente, es lo que estamos viendo. Tenemos que romper estereotipos. ¿Y cómo se rompen los estereotipos? Para la pregunta que hacía Anonymous, tenemos que formarnos, educarnos, sensibilizarnos y que somos personas. Y esto que yo les mencionaba hace un rato en mi casa, ¿sí? Guisar, lavar trastes, barrer, costó muchísimo trabajo vencer esa barrera con mis padres. Porque la idea y la cuestión que ellos tienen es de, si te casas, es para que tu hombre te atienda. Si no lo hacen, quiere decir que no es mujer la persona con la que te casaste. Y entonces, ¿para qué quieres vivir así? Entonces, me ha costado mucha bronca. Entonces, hay que educar, hay que sensibilizar, validar mi construcción de hombre y mostrar y decir que a partir de ser hombre, yo también tengo obligaciones que cumplir dentro de un escenario determinado, ¿sí? Entonces, aquí es, primeramente, sensibilizarnos en el tema. Tenemos que conocer qué son las masculinidades, tenemos que conocer cómo se construyen los géneros, para que a partir de ello hagamos una introspección, me eche un clavadito a mí mismo y vea yo cómo he vivido y he manifestado mis masculinidades. Y a partir de ello, cómo puedo cambiarlas, ¿sí? Por eso nosotros los sexólogos tenemos algo que decimos, educar en la sexualidad integral desde los primeros años de vida. Y cuando hablamos de esto, lo primero que se nos viene a la mente, hablar de sexualidad a un niño de preescolar, pues ¿de qué le vas a hablar? Ojo, no tengas miedo. Vamos a hablar precisamente de que se vaya construyendo como persona. Y que como persona hay un respeto y un derecho hacia mí y hacia los demás. Y en ese crecimiento, él va a irse dando cuenta, ella va a irse dando cuenta de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, de lo que es masculino, de lo que es femenino, de cómo puedo yo expresar mi género sin necesidad de que porque
manifiesta a lo mejor diferente a como lo manifiestan el resto de los hombres, tenga que ser juzgado, criticado, violentado. ¿Sale pues? De esa manera podemos empezar a sensibilizarnos. Muy bien, vamos a ver esta imagen nuevamente. Por favor, en el chat, anótenme qué observan ustedes en estas imágenes. Son imágenes muy atractivas visualmente en el tema, porque nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Y ahorita que nos hagan el favor de leer 2 o 3 de las respuestas para ver de qué se dieron cuenta ustedes. Si ya hay por ahí algún comentario que nos lean. ¿Puedo aprovechar, maestro, para leer algunos otros? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, la Geraldi Hernández de la Universidad Autónoma de Tlaxcala pregunta que si tiene algo que ver la educación familiar en los estereotipos hombre o mujer. Ella tiene esta pregunta. Sí. Cel Nava Garcés comenta, también se critica a las mujeres que se atreven a hacer cosas que se suponen solo son para hombres. Exactamente, y sí, la construcción inicia desde la casa. Las 3 instituciones que nos controlan, que nos vigilan y castigan, como decía Foucault, que es nuestro panoscopio: familia, escuela y religiosidad. Son nuestras 3 máximas jerarquías de control en el género, donde nosotros tenemos que estar normalizados. Entonces sí empieza desde la casa. Muy probablemente ustedes ahorita han oído hablar a gente joven, digo gente joven relativamente que está entre los 20, 30, 35 años de edad, que dicen, tengo a mis hijos y la forma en que yo los voy a educar es sin estereotipos. Y entonces me ha tocado a veces estar con algunas personas en escuelas que precisamente me invitan a veces a dar pláticas en jardines de niños, donde se tiene esta situación de las niñas y los niños transgénero, ¿sí? Donde las maestras están muy preocupadas porque las niñas les da por jugar con los niños fútbol, o hay niños que les gusta irse a meter a la casita de las muñecas que tienen las niñas, y ahí se genera un conflicto donde precisamente las niñas le reclaman al niño que qué hace adentro si él no es niña, y viceversa, ¿no? Los niños no quieren jugar porque la voy a aventar, la voy a golpear, y cuestiones de ese tipo. Entonces, me ha tocado ver en estas escuelas que hay algunos papás que dicen, es que yo no le encuentro problema, ¿sí?, a que mi hijo en un momento determinado, ¿sí?, me diga que quiere un carrito del súper o que quiere una cocinita. Creo yo, pregunto, ¿por qué quieres ese carro del súper? ¿Por qué quieres esa cocinita? ¿Sí? Preguntarle para que yo también no me quede con las dudas, ¿sí? Y muchas veces se dan cuenta porque dicen los niños, es que yo quiero aprender a guisar, es que yo quiero ser chef, es que yo quiero ver qué se siente ir al súper por las compras cuando vas tú, papá, cuando mi mamá te manda a ti al súper, ¿sí? Entonces vean cómo la perspectiva cambia, ¿sí? El que yo vaya al súper, el que yo haga de comer, no significa que me estoy feminizando, que es el término que socialmente pesa mucho. Y yo de aquí me atrevo a pensar en mi hipótesis, ¿sí? ¿Por qué la violencia de género en las personas transexuales y sobre todo en las mujeres transexuales cómo es posible que tú, siendo hombre, te rebajes a querer ser menos de lo que socialmente se te ha dado? Entonces, desde ese sentido, creo yo que por ahí va esta cuestión. Y surge precisamente en la primera institución, que es la familia, los estereotipos de género. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario con respecto a esta imagen que estamos viendo. Muchísima respuesta, maestro Carlos. Me voy a permitir leer algunos de los últimos. Tania Belén comenta, se logra observar cómo ambos géneros participan en diferentes actividades y profesiones sin importar que sean hombres y mujeres, al igual que se demuestra que no importa el género, sino la participación de todos y se rompen todos los estereotipos. Muchos comentarios han sido que ven profesionistas trabajando en lo que les gusta hacer.
Eduardo Reyes comenta, ahora en el ámbito laboral ya no existen trabajos exclusivos para hombres o para mujeres y esto actualmente es cada vez más común. Perfecto, muy bien. Estas respuestas que ustedes están dando me gustan y me llenan de satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas que están siendo sensibilizadas en el tema, ¿sí? Esto yo lo pongo fuera de nuestras instituciones, de nuestras universidades, en una empresa, y tengan por seguro que no van a faltar luego los comentarios, las burlas y los descalificativos a estas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ver a una chica con un casco, con guantes y haciendo algo que es el estereotipo de la masculinidad, ¿sí? En automático va a ser tachada. El chico que está con la máquina, una tela, confeccionando ropa, no, pues sí, seguramente es maricón y por eso le gusta eso. Caemos en los estereotipos. Todavía la sociedad sigue cayendo en los estereotipos. Y el ver que aquí nosotros le damos esta connotación, quiere decir que ya estamos siendo sensibilizados en el tema. Ya estamos teniendo otra perspectiva precisamente de lo que ustedes decían, la profesionalización de las personas, donde el género no importa si eres hombre o mujer, eres una persona capaz de producir, capaz de resolver y desempeñar tu oficio o profesión en armonía, es lo que debe de interesarnos. No caer en que si eres mujer o eres hombre, en que si eres capaz o no eres capaz. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Dura aproximadamente 5 o 6 minutos y quiero, por favor, que lean las preguntas que les estoy poniendo. Que les estoy poniendo aquí y las contesten. Para esta actividad vamos a dar 10 minutos. 10 minutos para que vean el video, vean las preguntas y las contesten. Y por favor en el chat, si gustan, poner qué es lo que reflexionaron ustedes con esta actividad, ¿les parece? Maestra, si les pudiéramos hacer llegar el video a las personas para que desde su chat lo puedan abrir y no tengan problema de que no se oye bien o se distorsiona la imagen, ¿se podría? Claro que sí, maestro, ahorita lo pego. Ok. Damos 10 minutos, a las 12, 12 y 5 a más tardar nos estamos conectando, chicas, chicos. Si gusta, maestro, puedo tratar de compartirlo, si le parece bien. Si gusta, maestro, adelante, no hay ningún problema, claro que sí. Dejo de compartir para que se pueda, aquí. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade.
So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Much better, yeah, it's much better than the kids' one. Muy bien. Ahora les voy a pedir que si pueden leer las preguntas para que reflexionemos sobre el dibujo que sobre el video, perdón, sobre el video que estuvimos revisando. Permítanme, comparto las preguntas. Ahí están. Ahí están, si gustan leerlas y ir escribiendo su opinión con respecto a lo que vieron en el video y lo que yo planteo en estas preguntas. ¿Les parece bien para estos 5 minutos? Para que no se sientan muy presionados y podamos continuar. Sí, maestro. Acá también ya tenemos muchos comentarios en el chat. ¿Gusta que se los lea claro, o damos estos minutos? Podemos estarnos revisando en lo que ellos van viendo las preguntas, revisándolas y que nos pongan qué resumen de lo que vimos. Si gusta, maestra, adelante. Claro que sí. Aquí tenemos una participación de la maestra Lídice Martínez de la Universidad de Chapingo. La masculinidad patriarcal hegemónica también violenta de manera muy importante a los varones al privarlos de su capacidad de experimentar y contactar con sus propias emociones. Están incompletos, lacerados. ¿Qué se puede decir acerca de la caballerosidad? Ese es como un comentario que hace Anonymous. ¿Es bueno o es malo? Vamos a ver acá. ¿Cómo podemos cambiar el pensamiento de las personas? Una pregunta que dejan por allá. De Zacapoaxtla, del Tecnológico de Zacapoaxtla, comentan, efectivamente la diversidad en las actividades es lo mismo, hombres y mujeres. Vamos a seguir. Ok. En esto que menciona Anonymous, de que la caballerosidad, vamos a quitar la palabra caballerosidad por decir empático o empatía. ¿En qué sentido? En que la caballerosidad volvemos a caer, ¿sí? Es un estereotipo que se supone va a estar marcado únicamente a qué tan amable, atento, educado puedo ser únicamente con el género femenino. Mejor quitemos la etiqueta de caballerosidad y volvámonos la persona empática que debemos de ser con todos los individuos, sin importar su género, sin importar su preferencia genérica, sin importar su cultura, sin importar su nivel económico, ¿sí? Porque hablamos de la caballerosidad, entonces para un individuo del mismo género que yo no puedo ser amable, no puedo ser empático, no puedo prestarle mi hombro para que llore y diga, puedo entenderte y estoy contigo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo yo que hay ciertas palabras que se siguen interpretando dentro del contexto de que está marcado únicamente para un sector determinado de la población. Mejor cambiémoslo por empatía, por ser empático. Y el empático es aquella persona, sí, que en un momento determinado puede ser capaz de acompañar a otra, a otro, a otro en el momento que lo requiera. ¿Sí? ¿Qué más, maestra? Ya tenemos aquí algunas respuestas. Ana Ramírez, respecto a, ¿te pensaste igual que los alumnos y alumnas? Contesta, actualmente no, ya que mi manera de pensar ha cambiado. Isabel de la Universidad de Tlaxcala dice, no pensé igual. Juliana del Tecnológico de Toluca, no pensé de la misma manera, pero me llamó mucho la atención de la manera de ver a los niños y su imaginación. Yasmín Zavala dice, también tiene que ver en cómo se plantea la indicación. Nuestros referentes son verbalizados en masculino. Ana Ramírez dice, ¿te sorprendió que fueran 3 mujeres en esas profesiones? ¿En ser bomberas? Sí, pues nunca había visto a una.
Anónimos contesta la 2, sí, porque hay muchas mujeres que tal vez les gustaría ser profesionales en esa área y muchas veces por los estereotipos no lo pueden lograr. Xochitl de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el video claramente nos habla de los estereotipos que se tienen acerca de diferentes actividades, el que los alumnos de acuerdo a lo que nos forman y nos impiden muchas veces desarrollar habilidades. Montserrat dice a la pregunta número 1, no, porque es algo que todos podemos realizar. Anónimo contesta, no, porque tengo una sobrina que es piloto y ahora las mujeres participan en profesiones que antes solo los hombres podían realizar por la educación que se recibe en casa. Las mujeres sí pueden ejercer estas profesiones porque tenemos la misma capacidad que los hombres. De Zacapuastla, Zaida comenta, no pensé igual, no me sorprendió, lo pensaron por nuestra educación patriarcal. Por supuesto, las mujeres podemos estudiar, trabajar igual que los varones. Muy bien, excelente. Exactamente, se refieren en masculino, ¿por qué? Porque hay todavía muchos países en el mundo en el que los títulos profesionales siguen saliendo en masculino. En México, por ejemplo, tiene aproximadamente, a lo mucho 15 años que se modificó este estatus. Y entonces ahora, ¿sí? Sale como, por ejemplo, para los que somos médicos, sale como médica cirujana. Pero todavía cuando yo egresé de la carrera en el 97, muchas de mis compañeras les salió su título y su cédula profesional como médico. Así dice su título, ¿sí? Médico, Ana Lilia Jiménez Carlos. Médico, Ofelia García Maldonado, ¿sí? Y ahora no, ahora sale, se otorga el presente título a la médica Carmen González Ortega, y ahora sí ya se le da la diferencia, ¿sí? Aquí en México, pero anteriormente salían con el título en masculino, no importando que fueran mujeres. Entonces, por eso también es que en este video llama la atención, como dicen por ahí, la indicación que dieron en masculino, ¿sí? Y aparte, los niños se asombran al ver mujeres. ¿Qué es lo que dicen? Vienes disfrazada. Sí, vienes disfrazada porque es esa la primera impresión de que tenemos como una mujer bombero, como una mujer electricista. Lo que comentan aquí, una mujer aviadora a Chihuahua, y tendrá las habilidades, tendrá las destrezas, realmente podrá ella controlar un avión. Vean cómo están ahí todavía muy marcados estos estereotipos que tenemos que empezar a trabajar. ¿Y cómo se empiezan a trabajar? Desde la sensibilización, desde reflejarle al otro de una manera respetuosa, ¿sí? Que puede haber otras opciones, que no es únicamente la mujer que va a estar en la cocina de su casa pelando cebollas y ajos para la comida. También podemos tener a la mujer capaz de tener las competencias para estar en una gerencia, para poder manejar un avión, ¿sí? Y esto no nos hace menos, la categoría de menos valor que otros. ¿Sale pues? Ok, muy bien, vamos a continuar porque está muy interesante esto con ustedes, la participación que están teniendo me gusta. Ok, vamos a remarcar entonces un poquito lo que es esta diversidad de la que hemos venido hablando. Ya vimos cómo está la construcción de los géneros. A partir de la construcción de los géneros, yo, hombre, puedo tener una mayor jerarquía, un mayor control y un mayor poder por el simple hecho de haber nacido hombre, sobre las mujeres y sobre otros. Pero también debo de entender que hay otras maneras de mostrar las masculinidades, las feminidades. ¿Sale pues? Entonces encontramos que la diversidad es un elemento intrínseco en cada persona. Y por ello categorizar según la raza, la cultura, la ideología, el género, las capacidades, la personalidad, la edad u otros muchos aspectos pueden limitar la visión integral que se puede tener de una persona. Y aquí vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, la edad. Una persona de la tercera edad, desde la construcción social que nos han vendido, tiene que renunciar a su sexualidad. Tiene que renunciar a volver a construir otra relación de pareja si es que queda viudo, si es que se separa o se divorcia. ¿Por qué? Porque ellos ya no están en edad de hacer eso. Ellos ya nada más están para estar en un sillón sentados,
¿sí? Esperando a que llegue la muerte. Y entonces cuando una persona de la tercera edad se reivindica y toma la decisión de yo voy a seguir viviendo y si tengo la oportunidad de poder encontrar a alguien con quien formar nuevamente una relación, lo voy a hacer. O una mujer o un hombre que digan, yo disfruto plenamente de mis relaciones sexuales. En automático, la norma lo jala, nosotros que somos los policías, la sociedad, ¿sí? Los jalamos y decimos, a ver, espérate, ¿a dónde vas? Tú no debes de salir de esto, porque en el momento en que salgas, nosotros vamos a empezar a violentarte, vamos a empezar a discriminarte, porque no estás tú ya para esos roles. Entonces vean ahí cómo está esta parte, ¿no? Según la raza, otro ejemplo, si nosotros mexicanos vamos a Estados Unidos, en automático, ¿qué es lo que sucede? El rechazo y la discriminación, porque nos catalogan como personas que no tenemos capacidades para poder estar destacando, brillando y viviendo en ese país. ¿Y cuántos mexicanos tenemos famosos que han mostrado que tenemos la misma capacidad que los nacionales de ese país para estar ahí, para vivir y para poder desarrollar la misma competencia que ellos? Entonces la diversidad es eso, darnos cuenta que hay muchísimas posibilidades de pensamientos, de color de piel, de ideologías, de personalidades, que es lo que precisamente nos encaja en ser personas. Imagínense que todos fuéramos exactamente igual en color de piel, que todos fuéramos exactamente igual en pensamiento. Qué monótono y aburrida sería la vida. Entonces es muy importante entender que dentro del género y las masculinidades, la diversidad es algo completamente normal que se da y que no debemos de catalogarlo como algo que puede ser desviado, perverso o patológico. Entonces tenemos ahí que la diferencia es en el ver, en el actuar, en el pensar, en el comportarse. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que podamos entender esa diferencia que se fundamenta de una forma coherente, en una lógica, en una visión, y que cada uno de nosotros tiene diferentes maneras y formas de expresar su género, su sexualidad. ¿Vale? Y con esto entonces entra un poquito a lo que es la diversidad sexual para que también entendamos por qué desde la masculinidad rechazamos la homosexualidad. ¿Por qué no me asumo yo a ser homosexual o en automático cuando me dicen pareces marica o eres joto, reacciono de una forma agresiva y ofensiva? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Vamos a entender que la diversidad sexual son todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir mi sexualidad, así como de asumir identidades y preferencias genéricas distintas a lo que la cultura, la sociedad o la persona de un contexto determinado me indica que es el debe ser. ¿Sale? Pues es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir, a manifestarse sin límites que el respeto a los derechos de las otras personas nos da. Eso es la diversidad sexual. Las diferentes gamas, expresiones, formas, emociones, sentimientos que cada uno de nosotros tiene para manifestar, ¿sí?, su ser persona y ser un individuo sexuado. Así entonces, en la masculinidad, en la sexualidad masculina, ¿qué es lo que pasa? Está contradictoria y confusa. La masculinidad, la sexualidad masculina siempre se va a centrar en la genitalización, ¿sí? Y a partir de ello, bueno, pues es como nos vamos a estar rigiendo en ser hombres y mujeres, ¿sí? Algunas actitudes homófobas son precisamente ese rechazo, el descartar, el descalificar, el que alguien no se vea masculino, no se vea viril, no sea capaz de conquistar a las mujeres. Y esto me va a llevar entonces a desarrollar miedo, ¿sí? El acercarme, lo que yo les decía, el acercarme a un hombre, abrazarlo afectivamente y mantenerlo estrechado entre mis brazos, puede ser una cuestión de me está queriendo conquistar, le gusto, ¿sí? Esta atracción erótica que muchas veces se presenta en los contextos culturales y sociales de donde nosotros provenimos.
por eso el rechazo de los hombres a las manifestaciones efusivas y cariñosas con otros hombres. De ahí tenemos un primer acercamiento a por qué el rechazo a la homosexualidad o lo que se entiende como homofobia. Para que entendamos mejor esto de la diversidad sexual, es muy importante que hablemos acerca de lo que es la preferencia genérica. Nosotros desde el Instituto Mexicano de Sexología, desde el IMESEX, hablamos de preferencia genérica, pero esto es el equivalente a lo que muchas y muchos manejan como orientación sexual, orientación genérica, y no es otra cosa más que la atracción afectiva, física y erótica que un individuo puede experimentar hacia personas del género contrario, que es la heteronormatividad, ¿sí? Que es lo que nos ha marcado a partir del patriarcado, es lo único que puede existir. La homosexualidad, que a su vez, como les decía, desde los contextos de inclusión, desde los contextos de la sociedad, clasificamos como ser gay o ser lesbiana, que es la atracción que tengo yo hacia individuos de mi mismo género. Pero también están los bisexuales, las bisexuales, que son aquellas personas que se asumen como sentirse atraídos hacia individuos del mismo género. Entonces, vean, aquí ya hay un primer rechazo por parte de la masculinidad. Porque ¿cómo es posible que yo me pueda sentir atraído hacia individuos de mi mismo género? Es lo peor que me puede pasar. O bien, todavía peor, me gustan mujeres y me gustan hombres. A Chihuahua. No, pues entonces sí estás mal. Necesitas ir con el psiquiatra. Ni siquiera con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra te va a medicar. Porque el psiquiatra va a hacer que entres en razón, ¿sí? Y descalificamos la gran actividad y función que un psicólogo puede hacer desde la sensibilización y el encuentro con mis propias emociones. Vale, pues, entonces esta sería la preferencia genérica, ¿sí? Aquella en la cual yo me asumo como heterosexual, me asumo como lesbiana, como gay o como bisexual. Ahora bien, yo les había dicho, la preferencia genérica se manifiesta en la etapa de la adolescencia, cuando ya damos connotación de tipo erótico a la atracción que puedo sentir hacia individuos de mi mismo género, de otro género o de ambos géneros. Ahora bien, viene la identidad sexogenérica. ¿A qué nos referimos con esto? Aparte de lo que hemos venido hablando, de los niños y las niñas trans, aquellas niñas y aquellos niños que no se sienten identificados en el cuerpo biológico con el que nacieron y con la norma que yo estoy imponiendo para que desarrolle su género. Las identidades de género, el empezarme a reconocer como niño, niña, como hombre, como mujer, empieza a aparecer alrededor del año y medio, los 2 años de edad. Y la vamos reforzando precisamente con los estereotipos y los roles de género. Nosotros familia, nosotros sociedad, nosotros iglesia. Es como lo vamos reforzando. Así entonces tenemos que la identidad sexogenérica la podemos tener en transgeneridad, transexualidad, travestismo, intersexualidad, lo cual en conjunto completa lo que es la nomenclatura de la diversidad sexual. Si se dan cuenta, muchos de los activistas y muchas de las personas que trabajamos en la diversidad general, a veces decimos LGBTIQ+, pero los muy puristas y los que dicen no debes de excluir a nadie, dicen L, G, B, T, 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 I, Q y más. Y entonces ahí es donde a lo mejor nosotros entramos en confusión. ¿Para qué tantas T? Bueno, es que ellos están incluyendo precisamente a las personas transgénero, transexuales y travestis. Me voy primeramente con el travestismo. Muchas y muchos de los que estamos aquí podemos en este momento encontrarnos travestidos. ¿Qué significa travestido desde su etimología, desde su palabra original que proviene de Italia? Disfrazarse. Disfrazarse. Entonces, por eso les digo, muchas y muchos podemos ahorita estar travestidos, porque actualmente los hombres también ya nos damos el permiso de utilizar ciertas indumentarias que son del género contrario. Las mujeres son más, es más frecuente que se vistan con una indumentaria masculina y no pasa absolutamente nada. Entonces el travestismo es eso, utilizar prendas del género contrario como parte
de mi indumentaria como parte de una actuación. Por ejemplo, en los artistas masculinos es muy común que se estén travestiendo constantemente. Más sin embargo, esto no repercute en su preferencia genérica ni en su identidad de género. ¿Sale? Pues ellos se siguen viendo y actuando como hombres o como mujeres. Ese es el travestismo. Mientras que la transgeneridad, vámonos primero a la transgeneridad, es precisamente esa discordancia que existe desde mi concepción de lo que es asumirme como hombre, como mujer, con respecto al cuerpo y al género que se me está queriendo asignar. Ahí es donde entro en un primer momento en discusión, ¿sí? Yo, Carlos Martín Cedillo Garrido, ¿sí? Me dicen que soy hombre, pero yo no me veo ni me asumo como hombre. Entonces, esto a mí me va a causar enojo, tristeza, angustia, porque me estás queriendo imponer un rol o un estereotipo que yo, desde mi construcción psicológico, afectiva, emocional, no lo concibo. Entonces voy a rechazar todo lo que tu sociedad, familia, religión me estás imponiendo. Y entonces me asumo en la actitud y el comportamiento en el que yo realmente me siento satisfecho. En esta transgeneridad, las personas que transitan hacia el género con el que se sienten satisfechos, pueden recurrir a cirugías plásticas, pueden recurrir a la hormonización. Ojo, estoy hablando de dos cosas bien importantes, hormonización y cirugía plástica. ¿Sale pues? Para verse lo más identificados con el género con el que desean estar. Mientras que en la transexualidad es la suma de la transgeneridad más la reasignación quirúrgica de sus hospes, de sus órganos pélvicos externos, la modificación, ¿sí? Nosotros de IMESEX para fines prácticos, hablamos de personas trans y no hacemos esta división entre las personas transexuales y transgenéricas. Simplemente es una persona trans y se acabó. Así entonces cuando yo hablo de mujeres trans, estamos hablando de individuos masculinos que transitaron hacia la feminidad y viceversa. Hombres trans, personas femeninas que transitaron hacia la masculinidad. ¿Sale? Pues sí, este concepto es bien importante porque muchas veces vamos a escuchar hablar mujer trans, hombre trans, a eso se está haciendo referencia. Y los hombres trans también tienen una gran broncota con las masculinidades hegemónicas, con el patriarcado. ¿Sale? Pues, y finalmente vienen las personas intersexuales, que son lo que ya habíamos hablado al principio, aquellos individuos que nacen con órganos pélvicos externos, hospes ambiguos, con genitales ambiguos, y no podemos diferenciar bien en qué género vamos a criar, vamos a desarrollar a esa persona, ¿sí? Anteriormente, en el siglo pasado, ¿sí? Hubo muchas alteraciones, distocias, le damos la palabra distocia en medicina, que es errores. Hubo muchos errores al asignar a una persona intersexual un género con el cual no correspondía, ¿sí? Entonces el médico decía, no, pues sí están medio amigos y demás, pero no está más desarrollado el pene y el escroto, el niño. Y entonces empezaban a criar a esa persona como un niño. Y resulta que en la etapa de la adolescencia se descubría en su identidad, en su preferencia, y resulta que no era niño, era una niña, ¿sí? A muchas y muchos que les hicieron esta reasignación de sexo en los primeros años de vida, terminaron suicidándose. Que es uno de los graves problemas por los cuales las masculinidades debemos de entender que son diversas, porque es un grave problema. Hombres que no están en el estereotipo de lo que la señora nos ha señalado y que son violentados, son agredidos, ¿sí? Terminan suicidándose, al igual que las mujeres, ¿sí? Si hablamos un poquito de suicidio, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos que las mujeres tienen mayor intento de suicidios que los hombres, pero quienes lo consuman más, los hombres, ¿sí? Entonces, bien importante que visibilicemos esta realidad. ¿Por qué? Porque las personas trans, en el caso de las mujeres trans, son quienes se suicidan más dentro de la diversidad sexual, ¿sí? Yo en el 2017 hice un estudio con 480 hombres asumidos como gays y un número igual de hombres heterosexuales. No esperaba yo que se me colaran hombres bisexuales.
y se me habrán colado como unos 50 bisexuales dentro de la muestra. A la hora de hacer el análisis, encontré que hay una mayor probabilidad de que se suiciden los hombres gays y bisexuales que los hombres heterosexuales. Hay una mayor probabilidad. Entonces es importante, ¿por qué? Porque dentro de la diversidad sexual, ¿sí?, los hombres gays bisexuales, ¿sí?, interiorizan el concepto de homosexualidad, pero lo interiorizan de una manera negativa, que es lo que se conoce como la homosexualidad interiorizada, que ahorita la vamos a ver. ¿Sale pues? Entonces, por eso les digo la importancia de visibilizar estos temas. Así entonces también tenemos otra categoría que no entra dentro de la diversidad sexual, pero que en escenarios determinados, circunstancias y momentos, podemos tener hombres que tienen sexo con hombres, así como mujeres que tienen sexo como mujeres. Y de ninguna manera esto impacta en su identidad de género, en su preferencia genérica, ¿sí? Ejemplos. Hombres que tienen sexo con hombres, que se encuentran en las cárceles. Soldados, marinos, personas que están en lugares distantes donde por norma, por regla, por el tipo de actividad que desarrollan, es únicamente la convivencia entre puros hombres, ¿sí? Entonces, al no tener a una mujer, deciden llevar prácticas sexuales con individuos de su mismo género, pero asumiendo que es únicamente con un fin erótico satisfactorio. Fuera de ese escenario, ellos no tienen ningún problema en tener relaciones sexuales única y exclusivamente con mujeres. Y esta parte también es muy importante, porque tendemos a categorizar un hombre que tiene un acercamiento con otro hombre, en automático decimos ya es gay, ya es lesbiana, cuando la realidad es, tenemos que ver todo el contexto, tenemos que ver el escenario, las circunstancias en que se presentó esta situación para poder decir. ¿Vale? Pues, entonces, esto también es muy importante que lo tengamos presente, porque es a lo que precisamente los hombres, en un alto porcentaje, llegamos a temer. Voy a terminar en la cama con este fulano. Si le doy chance que me abrace, si le doy chance que me manifieste su afecto, voy a terminar en la cama con él. Esa es la idea que tiene un alto porcentaje de hombres. Ahora bien, esta parte de la expresión de género también es muy importante, porque va de la mano hasta cierto punto con el transvestismo, ¿sí? Y la expresión de género no es otra cosa más que la manifestación en que una persona puede incluir su forma de hablar, sus manerismos, su forma de vestir o su comportamiento como del género contrario, ¿sí? Y esto, bueno, pues obviamente desde el punto de vista social puede impactar en la educación de las personas, ¿sí? Entonces, en automático, si yo en este momento me presento ante ustedes con una ropa femenina, un rebozo, o con aretes, o maquillado, que ya también muchos hombres lo hacen, o maquillado, en automático la sociedad me va a dictar que eso es incorrecto, que yo como hombre no lo puedo hacer, porque caigo en la feminidad, y entonces me estoy viendo vulnerable, me estoy viendo débil. ¿Sale pues? Entonces, esto es parte de la diversidad. Son las diferentes formas en que nos construimos. Y aquí en esta foto les pongo 4 ejemplos. 4 ejemplos en diferentes momentos culturales, históricos y sociales. De su lado derecho vemos a Luis XVI, ¿sí? Con una indumentaria, con una ropa y zapatos que actualmente podrían ser considerados muy femeninos, con pelucas. En la parte superior y inferior de su lado derecho vemos que lo que traen son pelucas. Y entonces, ¿eso de qué hablaba? Hablaba de una jerarquía. Solamente se podían vestir así quienes tenían poder adquisitivo, quienes tenían un estatus social de reyes, emperadores, duques. Y entonces tenían que mostrar su poderío de esa manera. Además de que los zapatos de tacón tienen un significado actual, ¿sí? Vean ustedes a los cowboys de Estados Unidos, vean ustedes a los vaqueros y cómo son sus botas. Tacón alto. ¿Por qué? Porque el tacón precisamente en el estribo de lo que es la parte que suben para montar el caballo, se acopla adecuadamente el tacón
para que no haya movilidad y puedan sufrir un accidente. Entonces, en ese entonces, los tacones estaban diseñados con ese fin, para cuando ellos montaran a caballo, ya con todo lo que traían encima, que eran ropas pues pesadas y demás, colores muy vivos, ¿sí? Entonces era con ese fin. Ahora bien, ¿por qué se maquillaban? Porque se supone que la valía de las personas era en su color de piel. Entonces, entre más blanco, más güero fueras, tenías mayor valor como persona. Entonces, el maquillaje también cumplía esas características. El maquillarme para no verme, pues a lo mejor morenito o tan oscura la piel o cuestiones de ese tipo, y entonces dar el estereotipo de lo que socialmente se esperaba en ese momento, ¿sí? De su lado izquierdo vemos a un hombre que está rompiendo los estereotipos precisamente, y esta persona la pueden ustedes encontrar en Facebook, en Instagram, que sube fotografías de cómo se presenta él al trabajo, de cómo se presenta él en su vida cotidiana, en su vida social, con falda y zapatos de tacón, y dice, y a mí en lo más mínimo me causa ningún tipo de emoción. Yo sé que soy un hombre, ¿sí? Yo sé que vivo feliz con mi familia, estamos en armonía, y si hago esto es porque me gusta cómo me veo como con los tacones, me gusta la comodidad que en un momento determinado puede generar una falda, y no estoy yo perdiendo ni mi identidad de género, ni mi preferencia genérica, y a lo mejor estoy con mi expresión de género rompiendo lo que socialmente se me inculcó debía de ser hombre. Y él no tiene ningún problema. Y en la parte inferior tenemos un estereotipo, ¿sí? ¿De qué le llamamos? Mujer, hombre. ¿Cómo nos tendríamos que dirigir a esta persona que estamos viendo en la parte inferior? Que para quienes no la conozcan es la bruja de Texcoco. Así se hace llamar Octavio Martínez. Su nombre es Octavio Martínez, la bruja de Texcoco. Imagínense, ya aquí todo lo que les metí ahorita para que analizáramos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Si yo me encuentro a alguien en la calle así y tengo que dirigirle la palabra, la manera más correcta de dirigirme a esta persona es ¿cómo te tengo que llamar? Y no le estoy faltando al respeto y no estoy siendo grosero con ella. Y yo hablo con ella porque ella dice, háblame como quien me quieras hablarte. Lo que tú estés viendo en mí en este momento es como te vas a dirigir. Yo no tengo ninguna bronca, más sin embargo hay otras personas que sí. Si estás viendo una indumentaria femenina, aunque tenga barba, te tienes que dirigir a mí de ella. O es como la persona que está arriba también. Pues, ¿qué ves en mí? Pues es que yo veo ahí una combinación de indumentaria, de ornatos masculinos y femeninos. Entonces, ¿cómo me tengo que dirigir a ti de la manera correcta? Y es algo que genera muchísima confusión en los médicos, en el personal de salud. Una de las principales demandas que llegan a tener en los servicios de urgencias es porque pueden llegar personas transgénero, ¿sí? Y entonces nosotros nos vamos con el sexo biológico y nos dirigimos a ellas como, así que a ellas cuando nos debemos de dirigir como él, o viceversa, nos dirigimos a él cuando debe de ser ella. Entonces falta muchísima sensibilización en la sociedad, y el sector salud, el sector médico es uno de los más vulnerables en cuanto a cuestiones de género. Estamos perdidísimos. Nosotros le damos el enfoque biologicista a lo que estamos viendo. Y esto genera, obviamente, discriminación, rechazo. Y es una parte que tenemos que trabajar. Por eso les digo, me da gusto que aquí nosotros ya estamos sensibilizados. Ok, ya para ir cerrando, la triada, sexualidad, sexo y género es lo que nos está marcando a nosotros como personas. En nuestra cultura, en nuestro momento histórico y cultural, es lo que nos está marcando. Se da por hecho que la persona que tiene un cuerpo de hombre debe de ser masculino y por ende heterosexual. Lo mismo para las hembras que tienen vagina, se define como mujer y se espera de ella que sea femenina y heterosexual. Entonces caemos en el binarismo. El binarismo es únicamente o eres masculino o eres femenino y heterosexual. No puede haber de otra. Si sales de esto, ya hay un patrón de anormalidad en ti. Y entonces tenemos que estar viendo lo que les decía, el modelo biomédico, ¿sí? El modelo biomédico está 100% trabajado en el binarismo.
Si salgo de ese binarismo, ¿a dónde me lleva? A la normalidad. Si yo les manifiesto y les digo que soy mujer, aunque tenga pene, este individuo está enfermo. Y como tal tenemos que tratarlo. Entonces ahí ya me están discriminando. Ahí ya me están violentando. Porque lo único permitido es la heterosexualidad. La homosexualidad o bisexualidad no puede existir. Y este es el modelo biomédico el que nos rige. Es donde tenemos que empezar a desensibilizar a la sociedad. Empezar a trabajar sobre este tema, ¿sí? Entonces esto obviamente nos va a llevar al miedo, al rechazo, a la confusión, ¿sí? Y entonces, por eso es lo que les digo, yo no puedo salir de mi rango de estereotipo y rol masculino, porque en el momento que salga voy a ser automáticamente rechazado por los demás. Y no solamente rechazado, sino patologizado. Y entonces voy a tener que pagar el precio. ¿Cómo? Violentado, agredido, discriminado y con falta de oportunidades que es un grave problema que están teniendo las personas trans. Una persona trans que decide llegar al género que desea cuando, por ejemplo, terminó una carrera universitaria, es una broncota. Es una broncota tener que arreglar papeles, tener que volver a hacer un título, todo esto. Y entonces es una realidad que ahorita muchísimas universidades están presentando. Muchísimas universidades del país están presentando. En el caso de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente estamos en ese crecimiento y he tenido noticias de que hay chicos trans que cuando hicieron su examen a la universidad para ingresar a la universidad, ¿sí? Ingresaron como chicas y en el transitar de sus estudios por la universidad se dan cuenta que son chicos y la universidad les ha expedido su credencial en el género en el que ellos van a estar viviendo. Entonces imagínense qué padre, ¿no? Digo, si ya hicimos esto, muy probablemente podamos avanzar y hacer más. Y digo, a mí me llena de orgullo porque es de las pocas universidades que están mirando hacia esa perspectiva, la perspectiva de la transgeneridad. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya tiene varios casos de personas que terminaron carrera, transitaron hacia el género donde querían estar, y también la universidad ha expedido este tipo de documentos ya oficiales, certificados, títulos, cédulas profesionales y demás. Entonces, esa es una ventaja que estamos llevando, ¿sale? Pues, ahora bien, en cuanto a lo que es la cuestión de la homosexualidad y todo lo que implica la diversidad sexual, va a ser generalmente en un alto porcentaje de la población catalogado como una patología o desviación. Entonces, el decir homosexual es un descalificativo y es una palabra que me desvaloriza como individuo. Entonces, yo no quiero ser lesbiana, yo no quiero ser homosexual, porque entonces pierdo mi estatus de ciudadano normal. Y eso es a lo que nos lleva la heteronorma, a rechazar, a considerarnos dentro del binarismo, rechazar todo lo que se encuentra dentro de ello y también a relacionarnos afectiva y eróticamente con otras personas, porque es lo único que hay. Mujeres con hombres, no mujeres con mujeres, no hombres con hombres, ¿sí? Y ahí es donde se genera todo este conflicto. Entonces, también mencionarles que la homofobia está muy interiorizada entre las mismas personas de la diversidad sexual, específicamente los gays. Entre los gays hay una alta discriminación. ¿Por qué? Porque precisamente si yo me veo muy femenino, los otros gays también me rechazan. Porque dicen, no, tienes que ser puedes ser gay, pero no femenino. La construcción que ellos dan es esta, de si soy hombre y me atraen los hombres, pues obviamente que tengo que estarme fijando en un hombre, no en un afeminado, lo que comúnmente se le da la categoría de maricón, de joto. ¿Sale pues? Porque yo no quiero eso. Si yo quisiera eso, entonces tendría que relacionarme afectiva y eróticamente con una mujer que es la que cumple con esos criterios. ¿Sí? Así entonces, dentro de esta diversidad
gay, encontramos a lo que son los osos, encontramos a los que son los vaqueros, que si ustedes los ven, son hombres muy masculinos e incluso hipermasculinizados porque no quieren tener absolutamente un solo rango de feminidad, porque entonces eso me hace débil y puedo ser vulnerable a otros. ¿Sí? Y vean ahí cómo nuevamente vuelven a aparecer los estereotipos y los prejuicios sociales que se nos han vendido. ¿Sí? Entonces, una persona, por ejemplo, que se asume como gay, que vuelvo a decirles esto, generalmente se desarrolla en la etapa de la adolescencia, pero desde la infancia escuchamos el discurso homofóbico, escuchamos a la familia, escuchamos a la sociedad, escuchamos a la iglesia, ¿sí? Que descalifica este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, estas acciones, que todo lo que le ponen, ¿sí? Lo van descartando, lo van rechazando, y entonces yo asumo que ser gay, que ser lesbiana, que ser homosexual es malo. Y entonces, si yo les digo que soy eso, salgo de la expectativa que se espera de mí por ser hombre, por ser mujer, ¿sí? Y entonces, mejor me quedo calladito, me sigo asumiendo como heterosexual, vivo mi vida así, con las expectativas que esperan los otros, de casarme, de tener hijos, pero con mi preferencia genérica dentro del closet. Y me llegan muchas veces a terapia personas que ya son abuelos y que me dicen, es que ya no aguanto más. Yo tengo una pareja hombre desde hace 30 años y hemos estado viviendo así. ¿Por qué? Porque yo me tuve que casar. Porque si no lo hubiera yo hecho, hubiera sido rechazado, discriminado, violentado, excomulgado de mi familia y de la misma sociedad. Pero en este momento ya me pesa esta doble vida. ¿Y qué te impide en este momento salir? Siguen teniendo el miedo al señalamiento de los demás, el miedo al ser juzgados, a ser criticados, y entonces deciden permanecer así. Y aquí tenemos por qué se puede desarrollar una conducta suicida en las personas de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, lo que les decía, muchos de la comunidad gay discriminan a otros gays que se muestran femeninos. Lo que les decía, el poder. Somos hombres, ¿sí? Y como hombres debemos de actuar. Pero si hay alguien que se muestra vulnerable, frágil, femenino, vámonos sobre todo con todo sobre él. Y es donde vienen las violencias. Porque ser femenino es malo. Puedo ser gay, pero masculino, no femenino. Vean todo lo que esto implica. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo, maestra? Para ver si hay la oportunidad de ver este video o nos vamos ya a contestar preguntas. Sí, maestro. Hay infinidad de preguntas y comentarios que nos rebasan, alrededor de 370, pero yo creo que nos da tiempo. Lo que usted decida, maestro, si quiere podemos leer algunas o ver el video. ¿Qué le parece si vemos el video y ya el tiempo que nos quede para que revisemos las preguntas? ¿Pudiéramos ponerlo, maestra, para que lo vean, por favor? Salgo de pantalla para que pueda usted compartir. En la ciudad de Buenos Aires convivimos más de 3 millones de personas. Nos gustan diferentes cosas. Venimos de diferentes lugares
y sentimos de distintas maneras. Y eso incluye nuestra sexualidad. Si bien nuestro sexo es un rasgo biológico, hay muchas y variadas formas de ser varón y de ser mujer. Y de hecho, no es lo mismo haber sido mujer hace 100 años que serlo hoy. Lo cierto es que ahora en Buenos Aires hay tantas formas de expresar nuestra identidad como personas en la ciudad. Y esa identidad de género puede o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Hay personas que se trasvisten, se hacen tratamientos hormonales o cirugías. Y también están las personas que no se sientan de ningún género en particular. Más allá de nuestra identidad de género, está nuestra orientación sexual. ¿Quién y cómo nos atrae, nos gusta? ¿Y con quién tenemos relaciones sexuales? Y en toda esta diversidad no hay ninguna locura, ni mucho menos enfermedad. Porque lo cierto es que no se elige, no se contagia, no se aprende. Se siente, se es. Lo que lamentablemente se aprende es a discriminar. Hay que luchar contra esa discriminación, entendiendo que la heterosexualidad no es la única opción, sino una más de todas las orientaciones sexuales. Y además, discriminar tiene una sanción legal. Por eso es que el colectivo LGBTIQ lucha por sus derechos. Gracias a leyes, todos podemos unirnos civilmente, casarnos, tener documentos que reconozcan nuestra identidad y contar con atención integral de la salud para personas trans. Y en Buenos Aires tenemos la primera constitución de América Latina que reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, lo que en la ciudad nos llena de orgullo. Ahora que lo volvés a ver, ¿cambia lo que antes pensabas que era raro o lo que era normal? Siempre hay lugar para toda diversidad sexual. Por eso no queremos tolerancia. Queremos respeto sobre quiénes somos y qué sentimos. Y para nuestra ciudad, eso es convivir en la diversidad. Muchísimas gracias, maestra, por compartir el video. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Pues precisamente esto, ¿no? De que merecemos respeto por el simple hecho de ser personas, de que como individuos del género femenino, del género masculino, puede haber muchísimas posibilidades de ser individuos, de ser personas, de catalogarnos, ¿sale pues? Ok, esta se los voy a dejar en el chat por quien guste, es la galletita de la diversidad sexual, en la cual en un momento determinado tenemos que identificar dónde se encuentra la identidad de género, la preferencia genérica, la expresión de género. Cerrando ya nada más con las masculinidades, sí, saber que hay varios tipos de ellas, la hegemónica, que es la que nos controla, la que nos rige, la subordinada, que es aquella en la que que hemos venido hablando, hombres que no comparten el estereotipo, que no están dentro de esta hegemonía y que por lo tanto pueden tener la posibilidad, ¿sí?, de romper los estereotipos y roles de género que se nos han marcado, ¿sí? Y las masculinidades alternas, que es donde estamos un alto porcentaje de hombres, y hablo de hombres porque estamos hablando de masculinidad, de hombres que nos encontramos hoy aquí, ¿sí? Que tenemos esa posibilidad de poder transformar, de poder modificar, de cambiar nuestros pensamientos, y que a partir de ello podemos ser empáticos y construirnos sin ningún problema con las personas. Podemos hablar de géneros sin mayor problema y sin creer que yo soy superior a otros, ¿sí? Con esto pues estaría yo cerrando mi participación. Muchísimas gracias y cierro con esta frase: no es malo ser gay, no es malo ser lesbiano, no es malo ser persona trans. Lo malo es discriminar y violentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestra Rocío, damos paso a algunas preguntas, al menos a dos preguntas que hay aquí en el chat. Realmente muy buena participación. Nayeli Gutiérrez pregunta,
¿Usted diría, maestro Carlos, que estas limitaciones sociales hacia el género masculino generen ciertas actitudes de discriminación y abuso hacia las damas debido a posibles frustraciones o comportamientos derivados de la construcción social de lo que es ser hombre? Sí, definitivamente es darle menos valía a aquel individuo persona, ¿sí? Que no cumple con las expectativas de lo que se espera para los hombres. Así entonces a la mujer le hemos dado la categoría de debilidad. Al ser débil, entonces es ser inferior a mi hombre. Como les mencionaba, el ver a un hombre que se presenta como frágil, como no tener capacidad de resolución, en automático también lo tengo que bajar de nivel, porque no estás en el nivel de los hombres para poder competir. Entonces, en ese sentido es por lo que se da todo este rechazo, toda esta violencia contra mujeres y aquellos hombres que no están dentro de la heteronormatividad y del patriarcado, que es el poder y la fuerza. También me gustaría leer aquí el comentario de Ana Martínez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que le pregunta, en su opinión, ¿algún día se podrá alcanzar la libertad en cuestiones de género y sexualidad? Yo creo que sí, yo tengo la plena confianza y fe de que sí lo vamos a lograr. De hecho, hay un artículo que fue escrito, si mal no recuerdo, en el 2012, intervino el doctor Rolando Díaz Lobin, que también es una máxima autoridad en temas de sexualidad y de género, y ellos mencionan que se puede lograr, pero que vamos a tener que dejar que pasen en el promedio 80 años a 100 años para que podamos llegar a ese nivel, y que ahorita tenemos que dicen ellos, desde ahorita ya hay que empezar. ¿Y desde dónde vamos a empezar? Precisamente desde los niños. Las primeras etapas preescolares es el lugar donde tenemos que empezar a sensibilizar y formar. Y creo yo que lo podemos lograr. Creo yo que nosotros, los que nos encontramos reunidos el día de hoy aquí, mujeres y hombres que estamos aquí reunidos el día de hoy, somos parte de ese cambio. ¿De qué manera? Empezando a educar desde nuestras familias, empezando a educar desde nuestras trincheras como profesores, como personal administrativo de las diferentes universidades, escuelas, tecnológicos. Desde donde estemos, desde ahí creo yo que podemos empezar. ¿Sí? Podemos empezar a sensibilizar, modificando un poquito el pensamiento, y si no modificándolo, por lo menos llevar a las personas a la reflexión y a que se autoanalicen quién soy yo como mujer, quién soy yo como hombre. Muy bien, me voy a permitir leer otra pregunta de Alejandro Reyes. Él pregunta, ¿desde qué época se deriva en que el hombre no puede expresar sus miedos? Pues básicamente en este ejemplo que les daba de Luis XVI, que por ejemplo cómo era mostrado el poder en los hombres a través de indumentarias y demás, posterior a la revolución industrial, es donde precisamente empiezan a surgir esta división del trabajo, y es donde se empiezan a poner los estereotipos y los roles de género marcados en mujeres y en hombres. Entonces estamos hablando de que es más o menos por ahí de la época de la revolución industrial, cuando empieza a surgir esto con la idea, fíjense, la revolución industrial surge con la idea de que no haya monopolios, surge con la idea de que no estuvieran tan marcados estos estatus sociales de poder, de riqueza y de pobreza, ¿sí? De que nos viéramos todos por igual, pero llegamos a caer en la división del trabajo, que es lo que nos empieza a marcar los estereotipos y los roles de género. Sí. Una persona tiene una inquietud y nos pregunta, comenta, he escuchado que algunas personas dicen que el ser gay o lesbiana es un pecado ante la ley de Dios y que ellos no pueden formar una familia. También han comentado que el formar una familia, o sea, tener hijos, no sería bueno, ya que no se les puede dar la educación normal como todos. ¿Es cierto esto? Volvemos a caer en los estereotipos, en lo que se nos ha marcado, en lo que se nos ha inculcado socialmente. Las familias homoparentales, ¿sí?, salen de la norma, y entonces al salir de la norma quedan excluidos, y la única manera en hacerles ver su error es agrediendo, descalificando y no darles oportunidad de crecimiento como familia y como personas, ¿sí? Vamos a encontrar infinidad de estudios que por una parte dicen que es malo que una familia homoparental
críen niñas, niños, y vamos a encontrar otros que están a favor y que dicen que realmente no pasa nada. Creo yo desde mi particular punto de vista, que esto se debe precisamente a las fobias, al miedo a una construcción de familia que sale fuera de lo tradicional y que esa familia pueda funcionar y pueda estar en armonía. A eso es a lo que yo apuesto, ¿sí? En que es el miedo a algo que no se ha practicado, que no se ha hecho y que pues a final de cuentas se está viviendo y tendremos que esperar para ver resultados. Muchas gracias, maestro Carlos Cedillo. Hay múltiples preguntas, comentarios. Una disculpa a los participantes, es imposible atenderlos todos. Y también muchas felicitaciones y gracias, es lo que dan estos comentarios. Maestra Rocío, me gustaría cederle la palabra para dar cierre a esta conferencia. Muchísimas gracias, Anabel. Pues este es el resultado de un trabajo conjunto que estamos realizando desde las diferentes comisiones de la Red de Igualdad entre los Géneros, Región Centro-Sur, a través de la Comisión de Capacitación y Sensibilización que encabeza la maestra Anabel, que han escuchado de viva voz en esta conferencia. No me resta más que agradecerles a todos y a todas el acompañamiento y el interés que han mostrado en estas temáticas que son para ustedes, que son para que ustedes las aprovechen y se apropien de ellas, que son para que se difundan. Y agradecerle mucho al doctor Carlos Martínez Cedillo, quien nos ha acompañado esta mañana con esta disertación tan interesante sobre el tema de masculinidades y diversidad sexual. Dos temas ampliamente complejos, pero que además tenemos que tratar desde las universidades. Un tema que sin duda tenemos que aprender a comprender desde la lejanía de los prejuicios y desde las condiciones de negatividad y de discriminación que tenemos dentro de nuestras universidades. El aprender a ser personas que practiquen la igualdad sustantiva, que seamos incluyentes, que además trabajemos en pro de que estos discursos que vemos de pronto en conferencias y en condiciones de documentos se vuelvan una realidad, corresponde a cada uno y a cada una de nosotras. Entonces, no nos resta más que poner manos a la obra, sensibilizarnos y actuar en congruencia con estos principios que son esenciales y trascendentales para nuestras instituciones de educación superior. Muchas gracias a todos y a todas y a todes, y también muchas gracias, doctor Carlos, por haber aceptado nuestra invitación a este evento. Hasta pronto, no dejen de seguir nuestros eventos, por favor, tenemos mucho más para ustedes. Hasta pronto, muchísimas gracias, un gusto haber estado con ustedes y saber que somos personas que estamos por el cambio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Cedillo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, asimismo a la Rocío Álvarez Miranda, coordinadora de la universidad y también secretaria técnica de nuestra Red de Igualdad entre los Géneros. Buenos días, los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.